Que Dios le bendiga. Le damos gracias al Señor por este nuevo estudio de la palabra del Señor. Y vamos a orar pidiendo al Señor su bendición, su presencia y que pueda edificar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros espíritus para poder parecernos cada día más a Cristo. Señor, te agradecemos por esta nueva bendición y oportunidad para compartir este estudio, Señor, acerca de tu palabra. Pedimos que donde quiera que llegue este video pueda edificar y pueda ser de gran utilidad, Señor, a las almas, tanto el que te conoce como aquel que todavía no ha venido a tus pies. Y en medio de esta situación difícil que vivimos en el mundo entero, te rogamos que sigas salvando las almas, que sigas glorificando tu nombre por todo el mundo. En el nombre de Jesús, te alabamos y te glorificamos. Amén. Escucharé, quiero recibir tu palabra fiel, tu verdad, plántala en mi ser y moldéame a tu imagen, que tu voz, oh Dios, es un fruto en mí, produciendo amor y el obrar por fe. Habla, oh Dios, y haz tu obra en mí para tu honor y tu gloria. Habla, oh Dios, y enséñame a obedecer con toda humildad. Pruébame y escudriñame bajo el resplandor de tu santidad. Haz crecer mi fe, haz que pueda ver tu glorioso amor y tu autoridad. Que tu voz de gran poder quite de mi ser la incredulidad. Habla, oh Dios, y renuévame para comprender tus propósitos. Tu verdad nunca cambiará, permanecerá por la eternidad. Junto a ti por fe yo caminaré, tus promesas son mi único sostén. Habla, oh Dios, edifícanos, llena el mundo hoy de tu gloria. Habla, oh Dios, edifícanos, llena el mundo hoy de tu gloria. Así lo esperamos, Señor, que hables a nuestros corazones, que así como esa buena semilla pueda sembrar en
nuestro corazón tu palabra para que germine al venir la lluvia de tu Espíritu y produzca vida, produzca esa nueva naturaleza a la semejanza de Cristo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor. Amén. Bueno, nuestro estudio llega a ver la importancia del contenido de la palabra de Dios. Hay una discusión en los círculos teológicos, ¿verdad?, desde hace muchos años, en donde se argumentaba, pues, personas con cierta tendencia decían: la Biblia contiene la palabra de Dios, pero las personas más ortodoxas y apegadas a lo que es y significa la Biblia dijeron: la Biblia es la palabra de Dios. Porque si decimos la Biblia contiene la palabra de Dios, da lugar para que algunas cosas no son palabra de Dios que están en la Biblia, o que nosotros podemos interpretar a conveniencia algunas cosas. Por otro lado, ¿quién puede decir qué cosas sí son de Dios y qué cosas no son de Dios, las que están en la Biblia? Entonces, hombres celosos en la historia, grandes hombres como Spurgeon, como el mismo Martín Lutero, dijeron: la Biblia es la palabra de Dios. Pero sí sabemos que la Biblia tiene un contenido. ¿Qué es de qué nos habla, verdad? ¿De qué nos habla la Biblia? En primer lugar, es el testimonio de Dios. O sea, lo más hermoso de las Sagradas Escrituras es que el tema principal es su autor. Porque, por ejemplo, si vemos los libros antiguos o cualquier libro, en realidad da testimonio de la ideología que la persona quiere expresar en ese libro. Pero más que una ideología, Dios ha querido manifestarse a sí mismo en las páginas de este libro precioso a través de lo que se conoce también como las Escrituras. Y dice en el Salmo 19:7: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Por el testimonio de las Sagradas Escrituras llegamos a creer que hay un Dios vivo y verdadero. Desde la historia antigua vemos que Dios, así como estudiamos anteriormente, ha dado testimonio de su grandeza y de su existencia a través de la creación. La creación da testimonio de que Dios existe, pero de manera especial la Biblia nos muestra que Él es un Dios infinito en su ser, perfección, espíritu purísimo, es invisible, es inconmensurable, es eterno, inescrutable, o sea que no se puede investigar a fondo verdaderamente quién es Dios. Y como dice en el Salmo, conoceremos y procederemos en conocer al Señor, y cuando estemos en su presencia, los que hayamos sido salvos por la fe en Jesucristo, por la eternidad estaremos conociendo a ese Dios tan grande y tan infinito. Él es todopoderoso, sumamente sabio, sumamente santo, sumamente amoroso y absoluto, soberano y sumamente libre, quien hace todas las cosas de acuerdo con el consejo de su voluntad, que es incambiable, justísima y para su propia gloria. Entonces vemos que en la Biblia se nos muestra al Dios que es libre, soberano e independiente. Hay naciones que pueden decir, o hay personas que pueden decir: yo soy libre, yo soy soberano, soy independiente, hago lo que quiero. Pero ningún ser, ni humano, ni espiritual, ni
ni de ninguna otra naturaleza creado por Dios puede decir que es completamente libre, sino que depende siempre de Dios. Porque imagínense en este caso de el esparcimiento de este virus que ha producido esta pandemia. Es curioso cuánto comentario se hace acerca de él, ¿verdad? Que dicen, por ejemplo, para el coronavirus no hay edad, no hay clase social, no hay dinero, no hay pobreza, no hay riqueza, no respeta ningún código, ¿verdad? Porque lo que hace no se puede decir que es un ser, ¿verdad? Porque no es ni una célula, sino que es un virus, es una casi bacteria que lo que hace pues es infectar a una persona, sea quien sea. Y entonces no podemos decir, ¿verdad?, que somos libres, que somos soberanos, que somos independientes, porque imagínense, una cosa tan pequeña nos puede hasta hacer morir. Pero Dios, que sí verdaderamente tiene el control de todas las cosas, Él no es tomado por sorpresa de nada, aún dice que Él crea la adversidad. Él es el que está viviendo, imagínense, en el pasado, en el presente, en el futuro. Él contiene la fuerza, ¿verdad?, de este mundo, y Él hace tantas cosas indescriptibles. Entonces Él sí verdaderamente es alguien libre, soberano e independiente. El estudio adecuado del cristiano es la deidad. ¿Qué es la deidad? Es Dios, la persona de Dios. Es un tema tan amplio, ¿verdad?, que todos nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad, tan profundo que nuestro orgullo se ahoga en el infinito. Esas son las palabras de Spurgeon, del hermano inglés Spurgeon, que se consideró el príncipe de los predicadores. Repito, decía, el estudio adecuado del cristiano es la deidad. Es un tema tan amplio que todos nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad, tan profundo que nuestro orgullo se ahoga en el infinito. Entonces, cuando podemos contemplar a ese Dios tan grande, tan poderoso, tan maravilloso, nos sentimos pequeñísimos. Imagínense cuando los científicos ven a través de esas ondas espaciales y de esos telescopios las inmensidades en el universo, los planetas o las estrellas que son grandísimas y están a años luz de nuestra Tierra, y que para llegar a una de ellas, pues uno puede tardarse toda su vida en una nave espacial viajando a la velocidad de la luz y no llegar. Y hay pues otras que están muchísimo más lejos, que requeriría de diferentes generaciones, ¿verdad?, de personas que tengan suficiente abastecimiento en una nave y que la nave sea tan durable para tardar tanto tiempo en llegar, ¿verdad? Y imagínense. Entonces, al ver todas esas cosas nos maravillamos. ¿Cuánto más al ver la palabra de Dios, al escudriñar la palabra de Dios que nos habla de ese Dios tan grande? El conocimiento de Dios es el que se produce en el corazón del ser humano al despertar el deseo por adorarle y disfrutarle. Antes que buscar información o conocimiento intelectual que nos pueda enorgullecer, debemos buscar el conocimiento de Dios mismo, su grandeza, su majestad, sus perfecciones, su voluntad y proceder, así como una relación personal con Él. Porque en suma, por supuesto, el propósito de la Biblia es manifestar a Dios, es hablarnos de Dios. No se trata del hombre, sino que se trata de Dios. La vida no se trata del hombre, sino que se trata de Dios. A pesar de que el humanismo ha tratado de poner al hombre en el pedestal donde le corresponde el lugar a Dios, pero la historia
la realidad y por supuesto la Biblia nos manifiestan que Dios es la persona que merece el lugar más importante, que merece la gloria, la honra, la admiración, y el hombre por supuesto es una creación muy especial. Alguien decía que es la corona de la creación de Dios, porque le dio raciocinio, le dio parte de su personalidad, ¿verdad? Hay atributos comunicables que son cosas que Dios ha compartido con nosotros los hombres, pero en realidad la Biblia se trata de Dios y de su gloria, de su grandeza, y Él se deleita en que nosotros podamos tener una relación personal con Él. Jeremías 9:24 dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Pero mire lo que dice al principio del texto. Si alguien quisiera alabarse o gloriarse, dice que lo haga en entenderme y en conocerme, no en una vanagloria, porque la vanagloria es cuando nos admiramos a nosotros mismos. La vanagloria es cuando centramos la atención, como en el humanismo, ¿verdad?, en nosotros, y entonces decimos mis logros, mi inteligencia, como si nosotros la hubiéramos fabricado, ¿verdad? O mis habilidades, dice uno. Por supuesto, Dios nos ha dado la gracia que las podamos desarrollar, pero quien las puso en realidad es Dios, y Él es nuestro dueño y a Él le pertenece la gloria. También la Biblia, su contenido tiene que ver con el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. A través de las mismas podemos admirar la grandeza de nuestro Señor y Salvador, incrementar nuestra admiración por su persona, admirar nuestra fe en Él, mucho más valiosa que el oro, y apreciar su infinitamente sabio plan de salvación. Ese es el personaje central de la Biblia. Entonces, si usted se fija, las profecías aún desde Génesis 3:15, en donde decía, esta te herirá en la cabeza, hablaba de la simiente de la mujer sobre la simiente de la serpiente, que simbolizaba el triunfo de Cristo sobre Satanás al morir en la cruz del Calvario. Imagínense desde el principio que lastimosamente el hombre había pecado, Dios estaba dando ya una profecía acerca de Jesucristo, del Mesías, de nuestro Salvador. Y Él ya tenía un plan previsto desde antes de la fundación del mundo, en el consejo de la eternidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y a través de la misma ley, de la historia del pueblo de Dios, de la historia bíblica, una y otra vez se va mencionando en profecía, en símiles, en comparaciones, en visiones, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él también se manifestó en visión a través del ángel de Jehová, y entonces Él es el personaje central de la Biblia. El estudio de la persona y obra de Cristo nos llevará a un mayor aprecio por la obra de la cruz, o sea, de Jesucristo al morir por nosotros en el Calvario, en la cual nuestro Señor pagó el precio de la enorme deuda de nuestro pecado, y habiéndonos reconciliado con Dios, nos ha bendecido, como decía el apóstol Pablo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, a causa de su perfecto y todo suficiente sacrificio. Entonces, la palabra de Dios nos ayuda, por ejemplo, desde el Antiguo Testamento, a ver cómo Dios tenía contemplado el llevar a cabo el plan de la redención, primeramente manifestando la necesidad de un Salvador, y también prefigurando o ejemplificando a Cristo en cada sacrificio que se hacía por el sacerdote allá en el templo, primeramente en el
tabernáculo de reunión. Antiguamente, antes que ellos fueran un pueblo, Abraham, Isaac, ¿verdad? Todos estos siervos de Dios hacían un altar y presentaban un animal en ofrenda a Dios, y este hablaba de Jesucristo. Este era un anuncio de ese Mesías que vendría. En Juan 5:39 el Señor Jesucristo le decía a los israelitas, y en nuestra versión dice escudriñad, pero en realidad la versión más cercana al original quiere decir escudriñáis las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces le decía Jesús a los escribas, a los fariseos, a los judíos: ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, si verdaderamente ellos buscaran bajo la dirección del Espíritu Santo, con sinceridad, con humildad, entonces ellos tendrían la bendición de reconocer que Jesús era el Mesías, porque ellas daban testimonio de él. Hebreos capítulo 1 y versículos 1 al 4 también nos habla de el Señor Jesucristo y cómo la Biblia es algo que tiene que ver con Jesucristo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y continúa hablando acerca de Jesucristo, que a nadie pues el Padre llamó mi hijo eres tú, a nadie le dijo mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y también pues le dio un lugar preeminente sobre todos los seres angelicales. En Colosenses capítulo 1 versículo 16 también encontramos que nos dice el apóstol Pablo: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, Jesucristo es por quien el Padre hizo todas las cosas. O sea, a través de Jesucristo el Padre hizo todas las cosas. Pero Jesucristo es la razón de ser de la existencia de todas las cosas. Entonces, fíjese, no es el hombre, porque lastimosamente muchos evangélicos, ¿verdad? Decimos, no, Dios ha hecho la tierra y todo lo que hay para nosotros. Pero aquí está diciendo el pasaje que Jesucristo fue el medio que el Padre utilizó para hacer todas las cosas, pero dice que Él es el motivo o la razón de ser de todas las cosas. En Hechos 10:43 decía el apóstol: todos los profetas dan testimonio de Él y de que todo aquel que cree en Él recibirá perdón de pecados por su nombre. Entonces, los profetas del Antiguo Testamento, todos daban testimonio cuando hablaban de un Mesías, de Jesucristo. Sin conocerlo, Isaías dijo específicamente cómo iban a ser sus sufrimientos, que se cumplieron. Y en Hechos 18:28, Apolos, predicando con poder, decía, dice acerca de él:
pues refutaba vigorosamente a los judíos en público, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús era el Cristo. Cuando dice las Escrituras, por supuesto, se refiere a los libros del Antiguo Testamento, porque el Nuevo no estaba escrito todavía, se estaba escribiendo en ese tiempo. Entonces, la palabra de Dios es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15:3 dice: porque en primer lugar os he enseñado lo que también recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y continúa diciendo, ¿verdad?, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a los discípulos. Entonces, el apóstol Pablo decía que su enseñanza, ¿verdad?, es lo que había recibido, y lo básico, lo más importante del evangelio es Jesucristo, su muerte, por supuesto, ¿verdad?, su vida, su ejemplo, sus milagros, pero culminando con su muerte, que era el sello de nuestra redención, y que pues él se levantó de entre los muertos comprobando ser Dios. Moisés se refería así, entonces, porque por otro lado, la Biblia contiene los estatutos de Dios, ¿verdad? Los estatutos de Dios. Toda nación tiene leyes y estatutos para beneficio de sus ciudadanos. No merecemos ser parte de su pueblo, y que el Rey excelso nos conceda leyes y estatutos que redunden en beneficio de su propia gloria y el bienestar de su pueblo, o sea, de la gloria de Dios. No merecemos tener un libro tan santo y tan maravilloso y que contenga todos esos estatutos y normas que Dios nos ha dado. Moisés entonces se refería así a ellos en Deuteronomio 4:7, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como esto da esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Su ley es una expresión misma de su amor, en la misma enseñanza a amar a nuestro Dios en la forma más plena y apasionada que jamás alguien pudiera imaginarse, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Como consecuencia de esa santa pasión, de la misma manera nos muestra su celo, su ley, ¿verdad?, que tiene que ver con su dignidad, y que el quebrantamiento de ellas es grave ante él. Entonces, un equilibrio, ¿verdad?, entre la importancia de amarle a él sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo, pero también el más alto concepto de que Dios es celoso, que Él es guardián de lo correcto, de lo justo, y que al quebrantar sus leyes, su ira está puesta sobre nosotros. Mateo 22, 37 y 39, Jesús respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es como una especie de resumen último de los mandamientos de Dios. Entonces, por supuesto, cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, pues le vamos a respetar, le vamos a temer. No es un miedo, sino un temor reverente, una reverencia, un respeto sumo a Él como nuestro Creador, nuestro dueño, y en el caso de los creyentes, nuestro Señor y Salvador, pero también a nuestro prójimo. Y entonces, cuando amamos a nuestro prójimo, no le vamos a hacer daño, no vamos a hacer cosas que le ofendan, sino que, como expresa en 1 Corintios capítulo 13, hay un montón de características preciosas, pero al mismo tiempo, ¿verdad?, van a ser cosas beneficiosas a favor de nuestro prójimo. Los mandamientos y la palabra de Dios han sido por siglos el más alto ideal de normas morales y espirituales en los que se ha basado la legislación universal.
De la misma manera, en los tribunales durante mucho tiempo se ha hecho jurar decir la verdad con la mano puesta. ¿A dónde? En esa más alta norma, ¿verdad? De leyes, de preceptos espirituales, morales, de urbanidad, o sea, de relación entre los seres humanos, que es la Biblia. Entonces, fíjese que las personas ponen su mano y le preguntan: ¿jura usted decir solamente la verdad y nada más que la verdad? Y entonces la persona está bajo juramento con la palabra de Dios. O sea, delante de Dios la Biblia representa la autoridad y la verdad de Dios. Entonces es tremendo, ¿verdad?, cómo la persona se compromete a decir lo que verdaderamente ha sucedido, ya sea como testigo o como acusador. Bueno, en el caso de las personas que declaran, pues es testimonio de lo que han visto y oído. Entonces vemos que también la Biblia contiene las profecías divinas. Ya hablábamos que nos menciona de Jesucristo, pero también la palabra de Dios describe las profecías que, si bien es cierto, anunciaron eventos en forma fiel y exacta y se han cumplido, mostrando la veracidad del Dios que las ha inspirado, pero sobre todo, una vez más, enfocan su atención en el Señor Jesucristo y su infinitamente sabio plan de redención en su nombre. Estudiar a los profetas es admirar la redención en forma anticipada. Por ejemplo, en el caso del libro de Isaías, a este se le conoce como el Evangelio de Isaías. O sea, el Evangelio ya expresado antes que Cristo viniera. Ya estaba la gracia manifiesta, el sacrificio perfecto de Jesucristo por los judíos y por nosotros, los gentiles. Entonces ya prefiguraba, ya decía antes de que sucediera lo que vendría a ser el cumplimiento del Evangelio, o las buenas noticias. Evangelio quiere decir buenas noticias. Segunda Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y de eso entonces hay testimonio cuando leemos cosas que fueron escritas, incluso gente escéptica o crítica de la Biblia han dicho en la historia que muchos datos o muchos lugares no eran ciertos, y a través de la arqueología se han ido descubierto que sí eran ciertos. O por ejemplo, hay personas que han dicho: no, mire, lo que pasa es que el profeta le atribuyen tantos años antes, pero él dijo cosas que ya sabía y que todo el mundo lo sabía. Pero no es así, sino que se ha comprobado una y otra vez, por ejemplo, escritos de profetas que vivieron, y ahí pues usted puede revisar la historia, puede revisar la arqueología, los libros históricos, los historiadores, y entonces se da testimonio de la existencia de, por ejemplo, profetas o personajes que hablaron. ¿Quién puede negar, por ejemplo, que las profecías de Isaías fueron dadas alrededor de 700 años antes de Jesucristo? Porque es un personaje histórico y sus escritos, sus profecías acerca del Mesías se han dado de una forma formidable, de una forma tremenda. Entonces, son las profecías divinas. Pero también la Biblia contiene la historia sagrada que amonesta. Decía alguien que quien ignora la historia está condenado a cometer los mismos errores que sus antecesores. Era Santayana. Tanto la historia de Israel como la de la Iglesia neotestamentaria nos muestran la grandeza del Dios que ha obrado en su pueblo a través de los siglos,
y aún nos habla también de la fragilidad humana. Entonces, fíjese que la Biblia no esconde los errores de esos grandes hombres. Por ejemplo, David era un gran hombre de Dios en la historia del pueblo de Israel, que la nación lo considera como el prototipo de los reyes, pero la Biblia no esconde su pecado con Betsabé, por ejemplo, ¿verdad? O aquellas cosas que hizo que no agradaron al Señor, y diferentes reyes, diferentes personajes. Por ejemplo, estábamos viendo el video de una persona que habla de Sansón y decía que le quedan muchas dudas, que por qué sería que Dios lo escogió como juez, ¿verdad? Si él no se comportó como un verdadero nazareo, y por la vida que vivió y por el mal testimonio que dio, ¿verdad? Entonces a él le quedaban esas dudas, pero en realidad la Biblia registra esos hechos, y el hecho de que Dios haya llamado a alguien, pero que la persona no haya obedecido a su llamado, ya es otra situación, ¿verdad? Pero Dios, a pesar, por ejemplo, en el caso de Sansón, a pesar de Sansón, Dios trajo salvación de los filisteos al pueblo de Israel, ¿verdad? Y entonces, a pesar de su maldad, de su pecado, de que quebrantó cada uno de los mandatos que habían para un nazareo, él al final dice que destruyó más filisteos que toda su vida, porque él pidió, ¿verdad?, que le diera una vez más fuerza al Señor, se apoyó en aquellas columnas y botó el edificio, y murieron muchos enemigos. Entonces, vemos que es la sagrada historia que amonesta. Romanos 15:4 dice, pues lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por la perseverancia y la exhortación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, todo lo que fue escrito, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, y para nosotros en el Nuevo Testamento, dice, para nuestra enseñanza. También en 1 Corintios 10:11 dice, estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para nuestra instrucción, para nosotros, sobre quienes ha llegado el fin de las edades. Entonces vemos que los errores y los pecados de los siervos de Dios son mencionados. Dios es celoso de la santidad, dice la Biblia que no tendrá por inocente al culpable, pero todas estas cosas nos sirven a nosotros como para mirar en el proverbio. ¿Qué quiere decir esto? Ver el ejemplo de los siervos de Dios que se mencionan en todos los libros de la Biblia, y aquellas cosas que son malas, pues no imitarlas, ¿verdad? La misma palabra de Dios nos aconseja o nos manda que no imitemos lo malo, sino que imitemos lo bueno. Y entonces esto pues nos va a prevenir para que nosotros seamos guardados de que Dios traiga juicio sobre nuestra vida, y que la historia sagrada que nos amonesta pueda ser efectiva en nosotros en nuestros días. Pero también la Biblia es la poesía que nos alienta a la devoción. Los libros poéticos han sido inspirados por nuestro Dios con el propósito de ayudarnos a poder ser ejercitados en la piedad, a poder desarrollar una verdadera relación de amor con Él, para ayudarnos a encontrar el placer y la verdadera satisfacción en Dios, y no pues en los ídolos de esta vida, a incentivarnos en el anhelo de andar delante de Él y obedecerle. Y vemos en el libro de los Salmos cómo se inspiraban estos grandes hombres de Dios diciendo, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Versículo 113, aborrezco los de doble ánimo, pero amo tu ley. Versículo 159, mira, oh Jehová, como amo tus ordenanzas, vivifícame conforme a tu misericordia. Versículo 167, mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Mire cómo se inspiraban estos hombres de Dios. Salmo 1, versículos 2 y 3, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,
que da su fruta en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. En el versículo 11 también dice, en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Y en Cantares 1:2, cuando habla del amado y la amada, o si él me besara con los besos de su boca, porque mejor que el vino son tus amores. Entonces, la Biblia también es un libro que contiene poesía hermosa en prosa o en verso. Hay ocasiones en que hay libros que han sido escritos en acróstico. Eso no, lastimosamente no lo podemos disfrutar porque no es nuestro idioma, pero en el caso del Salmo 119 y algunos otros pasajes han sido escritos en esa forma, ¿verdad? Manifestando, pues, ¿verdad?, que Dios ha sido el motivo de inspiración aún para la poesía, que alienta a la devoción, a buscar al Señor, a acercarse al Señor, a amarle sobre todas las cosas. Le damos gracias entonces al Señor por su palabra y su contenido, y que cada día podamos apreciarla y desear conocerla, desear estudiarla, desear aplicarla a nuestra vida, y que la palabra de Dios verdaderamente sea apreciada por cada uno de nosotros. Padre nuestro, te agradecemos por tu palabra, que es verdad y que es el libro de los libros, que no hay ninguno que se le pueda comparar en calidad, en veracidad, en certeza, y en que nos muestra verdaderamente quién eres tú. Señor, que podamos aprender a apreciarla, a amarla, a atesorarla, a meditar en ella, a leerla, a memorizarla, a profundizar en su conocimiento y a aplicarla a nuestra vida. Bendice a las personas que todavía no se han rendido a Cristo, que tú puedas tocar su corazón para arrepentimiento y fe en Él, y para amar este libro maravilloso. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Señor, también queremos interceder por aquellas personas que estén en enfermedad, en necesidad, en aflicción, Señor, presas del miedo o de diferentes situaciones. Padre, tú conoces la condición de cada persona. Te rogamos tu misericordia, tu manifestación, tu salvación, tu sanidad, tu provisión, y que reprendas toda influencia del enemigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente.